Bueno, vamos a presentar entonces lo que nosotros consideramos la nota del año. Fue una nota difícil, ¿no, Hugo? Buenas noches. Buenas noches. Más de un año. ¿Cuánto hace que estuvimos buscándola? Mucho. Y la primera visita en la cárcel, estaba recordando eso, a instancia de los abogados Baldini Herrera, había cambiado Manzanares. Estaba muy lejos de arrepentirse, muy lejos, no quería saber nada. ¿Te acordás que hablamos nosotros, no? Y vos decías, va, vuelve, no se arrepiente. Como es un tipo hábil para declarar y sabe mucho y tiene mucha... Ahora van a ver la manera que tiene de hablar. Sí. Te subyuga. Va para un lado, va para el otro. Nosotros cada tanto lo teníamos que poner barreras para que fuera al punto, pero terminaba yendo al punto, ¿no? Totalmente. ¿Y sabes cuál es el valor de la nota esencialmente? La sinceridad de este hombre. Este hombre se confiesa. Primero lo hizo en la justicia, pero en la nota se confiesa. Y nosotros seguimos el proceso de Manzanares. En Manzanares hay una búsqueda por la verdad y un pedido de perdón que incluye la idea de que no lo escarcelen. Es muy importante. Incluye la idea de perder la vida, pero dice, sucumbí, pero hoy quiero reparar lo que hice. Bueno, hay varias cosas que dicen. Yo te pido que le prestes atención desde el principio hasta el final. Primero, pensé en matarme. Y cuenta cómo pensó en matarte. Te digo que cuando nosotros escuchamos nos daba escalofrío. Después, él admite la posibilidad de que lo maten por el nivel de información que tiene. Tercer elemento, aunque responde ambiguamente, guarda una carta, tiene una carta. Otras cosas que nos sorprendieron. Cristina le mandó un mensaje. Cristina le mandó un mensaje. Y él respondió a ese mensaje. Otra cosa, el cálculo de dinero que nosotros le decíamos. Si el ballet de Daniel Muñoz se fue con más de 2 millones de dólares, Machado se llamaba, ¿no? Sí, bueno, sí, uno de los secretarios. Muñoz acumuló 200 millones de dólares. ¿Cuánto dinero acumuló la familia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? Hizo la cuenta y habló de bolsos, y habló de aviones, y habló de anécdotas que lo involucraban y lo incluían. Habla, finalmente, aunque muchos no lo quieran o les moleste, Víctor Manzanares, el contador arrepentido de Cristina, de Máximo, de Florencia, de la familia Kirchner y también de Muñoz. Primera parte. Víctor Manzanares, gracias por recibirnos, a Hugo Machiavelli y a mí, muy agradecido. Sabemos que es difícil, que es una situación difícil. La primera pregunta que tenemos para hacerle es, ¿qué fue lo que lo llevó a arrepentirse? ¿Su hijo? ¿Usted mismo? ¿La conciencia? Es un conjunto de causas, se fue armando como si fuera una torta con distintas capas. La primera que no alcanzó por sí misma para que yo tomara la decisión es el sentirme abandonado, ninguneado, desprotegido, con toda una... ¿Por quién? Por todos, tanto por, digamos, la familia Kirchner como por la familia Muñoz. Digamos, para las dos familias en las que yo trabajaba, digamos, en mi profesión y en algunas de las cosas por las que estoy procesado. Yo veía... ¿El pedido de su hijo, de Bertín? Bertín también incidió en una de las llamadas que yo hago todos los días, hablo con mis hijos y con mi señora, y en una de las llamadas que hago, que ponen en manos libres, Bertín me pide que diga la verdad, que diga todo lo que sé, y así vas a salir. Y realmente escucharlo de mi hijo fue fuerte. ¿Cuántos años tiene Bertín? Hoy tiene 16, en ese momento tenía 14. Y digamos que yo lo considero la frutilla de este pastel que se fue cimentando. ¿Es cierto que una vez fue a pedir ayuda a Cristina? Usted trabajó para tanto los Kirchner como para Muñoz y le negaron la ayuda económica. Eso también, por el tema de la cantina, los viajes, los pasajes para mi abogado Baldini, demás gastos que eran inherentes a mi situación, se le llevó una especie de lista de gastos. Y la doctora dijo que ella era una mujer jubilada, embargada, vieja creo que también dijo, y que me bancara mi suegro, que para eso mi suegro tiene plata. ¿Usted en algún momento sugirió que tenía miedo de que lo maten? ¿Tiene todavía miedo o tuvo miedo? ¿Y quién lo podría matar? No, yo no tengo miedo de la muerte. Si tengo miedo es a que le pase algo a mi familia, a mis hijos. Yo tengo asumido, cuando tomas decisiones, sabes que pueden haber consecuencias o represalias.
¿Pensó en matarse alguna vez? ¿Es necesario que le conteste? Sí, por favor. Bueno, mis compañeros de pabellón y mi abogado Aldini y mi primo Roberto Fernández, que siempre dice que fue como un psicólogo para mí, lo saben porque yo había leído en un libro de Dan Brown, En Origen, que con una pastilla de 10 miligramos de sacobarbital te podés matar, ¿no? Directamente. ¿Y usted pidió esa pastilla? Sí, se la pedí a mi abogado y mi primo y me sacaron vendiendo almanaques. Esa decisión tenía más que ver con llevarme los secretos a la tumba y no aceptar una condena en lo que no soy culpable. Y en este final de la torta, que me lleva a la definición, es también sacarme los secretos de encima. Y yo digo, no tengo por qué estar guardando secretos de otro cuando no tuvieron la gentileza de cubrirme, de venirme a visitar, aunque sea, no mandarme gentes a visitarme, sino venir ellos a visitarme. Víctor, hablando de secretos, la plata que usted le administraba a Muñoz, unos 200 millones de dólares, ¿eran de Néstor y de Cristina también? No. La plata de Muñoz, yo expliqué todo esto en sede judicial, procedía de lo que él retiraba de estas remesas que llegaban a Río Gallegos, que venía él en el avión y que había gente que lo iba a buscar, yo solamente en 5 oportunidades. Y venía las veces que fui yo, en el Tango 01 y en un avión privado que estacionaba cerca de un hangar. Y usted iba, bajaba, esperaba que bajara el avión de Daniel Muñoz. Muñoz lo llevaba, usted lo llevaba en su Passat, sí, a Muñoz a la casa de la madre de Néstor. Exacto. Con bolsos y valijas. Bueno, volvía... Dos valijas. Con 2 valijas. Volvía y Daniel Muñoz salía de esa casa con valijas y mochilas. No, mochila y bolso. Mochila y bolso. Bueno, la plata de Muñoz, entendemos nosotros, era una comisión o un porcentaje de la plata que podía ser de Néstor Kirchner. ¿Está mal pensado eso? No, eso es lo que él me dijo. También podía haber la sospecha de que en realidad lo hurtara o lo robara. ¿Qué fue lo que le dijo más concretamente? Que era la comisión que él cobraba por las cosas que hacía. Pero también tenía depósito en Buenos Aires. O sea que te había tanto plata en Santa Cruz como en Buenos Aires. Si traía esas valijas, que era una labor importante, aparte cuando se sentaba en el auto, al salir de esta casa llamaba por teléfono y avisaba que había terminado la tarea. ¿A quién llamaba? Presumo que sería al mandante, pero nunca escuché que lo nombrara o que dijera alguna palabra que a mí me significara que estaba hablando con quien yo por ahí pienso que estaría hablando. Justamente Muñoz, perdón, ¿actuaba solo o actuaba bajo el mandato de Néstor y Cristina? No, yo entiendo que el mandato era de Néstor. No, Cristina no. Es más, él una vez me dijo que, dice que la doctora es como que le tenía asco al dinero, no podía verlo. Usted contó que Cristina llegó a decir personalmente, menos mal que se murió Daniel Muñoz, menos mal que se murió. ¿Podría decir en qué contexto lo dijo? ¿Podría ampliarnos esta declaración judicial que usted hizo? Estábamos en su casa en la calle Mascarelo y cuando salió todo el tema de los Panama Papers, ella, como sabía que yo hacía trabajos para Daniel, que tenía propiedades también de él a nombre mío, me preguntó si yo sabía algo. Y yo le dije que no, yo me había enterado unos días antes por un mensaje de texto que me manda Muñoz. Si sabía algo sobre los Panama Papers. Claro. Le dije que no, o sea, yo no había tenido participación. Entonces, bueno, ella dijo, ahí fue donde ella me dice, menos mal que se murió como por todos estos problemas y lo que podría llegar a significar que Daniel revelara sus secretos, ¿no? Yo creo que se referiría más a Néstor, porque el contacto fundamental de él era con Néstor, más que con Cristina. ¿Y Cristina sabía de todos estos movimientos? ¿De lo que hacía Néstor, lo que hacía Muñoz? ¿Ella era parte? Yo creo que no, le voy a contar una anécdota. Una vez... Quiere decir que no podía ignorarlo, eso quiere decir. Exacto. Una vez... Que ella sabía. Es conjetural. No tengo una... Por su experiencia, claro. Una vez me invitaron a viajar en el Tango 01 y yo venía, está digamos toda la parte central, que es donde está el dormitorio presidencial, y yo venía en la primera fila
inmediatamente directo a la pared que divide ese tabique. Del otro lado del pasillo venía la señora Cuca, una señora de confianza del matrimonio Kirchner. Y yo delante mío tenía una valija enorme y realmente me incomodaba para el tema de las piernas. Yo soy alto, soy largo de piernas. Y después, años después, me cayó un poco la ficha de qué sería esa valija ahí. Recuerdo después vino Néstor a saludarme y digo, yo pienso que él debe haber pensado para adentro, si supiera Alejandro lo que hay ahí, ¿no? Las llaves por las que aparentemente se pelea San Felice y Muñoz, sí. después de la muerte de Néstor, eso sí, no era donde estaban los tesoros guardados. Claro, lo hacen ir igualmente Daniel iba a ir, había fallecido un amigo, un jefe, un amigo, ¿no? Néstor. Pero él es el último en llegar a Río Gallegos, a Calafate. Y él me cuenta después que, bueno, lo van a recibir, va a San Felice y algunas personas más, pero van por las llaves. Entonces él les vio la cara de avaricia. ¿Las llaves de qué? De los tesoros, no sé si eran de poder, yo no las vi las llaves. La llave de los tesoros que estaban eventualmente ¿en dónde? Calafate. En la bóveda, en la casa de los Kirchner en Calafate. No la conocí la bóveda, pero bueno, por lo que han dicho en el programa de La Nata, creo, sí. Y en algunos más, podría ser, pero podría ser en algún otro lugar. Y el que yo conocí físicamente, que es el de la casa de la mamá, más el departamento de Uruguay Juncal. Perdón, ¿y algunos de esos tesoros se pueden encontrar hoy? No, lo mismo que hizo Muñoz. Muñoz vació todo lo que eran los depósitos de Río Gallegos y se los llevó. Y esos depósitos calculo que estarán vacíos también. Usted tiene plena conciencia de que usted cometió actos de corrupción, algunos, por eso se arrepintió, ¿no? No hay duda de eso. Cometí delitos. Cometió delitos, sí. Muñoz, cuando se llevó Muñoz esos 20, 30 millones y usted pensó que era lo último que tenía y resulta que después venía más. ¿Cuál fue la explicación que le dio Muñoz? Me dijo que le hiciera un favor, porque el lugar donde estaban como que habían intentado robarle. Entonces que se lo guardara hasta que eligiera un nuevo lugar. Era hacerle un favor. Pero después empezaron a aparecer más cosas. La operación Neuquén, que era preexistente a mi entrada en este ámbito de la economía de Muñoz. Y más. Entonces empecé a darme cuenta que era como un barril sin fondo, ¿no? Y entonces, viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Y si toda la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. ¿Cómo fue cuando guardaban los bolsos de dinero en recovecos y que Muñoz dice, este tren pasa una vez en la vida en esta ciudad del pecado que era Río Gallegos, donde todos saquearon al país? ¿Cómo fue? Daniel me llama y pide que nos encontremos en un lugar de poco tránsito. Él venía con Roberto Sosa en una Jeep Grand Cherokee. Roberto Sosa, uno de los secretarios privados de Néstor y Cristina. Sí, y estacionó atrás de ellos estaban estacionados, y me pide que guarde unas cosas, porque en el lugar donde estaban guardados había tenido un intento de robo. ¿Qué cosas? Bolsos. Entonces, bolsos con dinero. Claro. Entonces bajamos entre los tres todos los bolsos, desde el baúl de esa Gran Cherokee hacia la mía, y yo una pregunta, creo que es ingenua, es porque en definitiva creo que sabía lo que había dentro, pero le pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué hay? Entonces Daniel me dice, ¿qué va a ser, Polo? A mí me dicen también Polo de sobrenombre, ¿no? Plata. No, me quedé medio choqueado, porque una cosa es presumirlo y otra cosa es que te lo digan. Y bueno, a los instantes de esos, él me dice si quería trabajar con él. Entonces yo le digo que me dé 24 horas para pensarlo. Era una situación choqueante. Estamos en la calle. ¿Y? Le digo, ya era oscuro, serían como 7, 8 de la noche. Allá oscurece temprano. ¿Cuántos bolsos?
Y serían como 15 bolsos más o menos. ¿De cuánto dinero? Y 2 millones de dólares más, entre euros y dólares. ¿Cada bolso? Sí, sí. 15, o sea que son 30 millones de... Sí, más o menos. El ponerlo es donde él me dice que, claro, vio que yo no estaba seguro de tomar una decisión de acompañar en lo que me estaba... Tonto no soy contador público, quiere decir que lo que me estaba pidiendo que trabaje es para usar el ejercicio de mi profesión para un determinado fin, con dinero ilícito. Mal habido. Dinero negro. Lavar dinero negro. Exacto. Y entonces me dice que el tren o el colectivo pasa una sola vez en la vida, como para ayudarme a reforzar. Nada, me quedé pensando, lo llevé a mi casa, mi señora estaba en la casa de la madre y yo tengo una casa, un entretecho, y arriba del entretecho un lugar donde está el tanque de agua, y es como todo un espacio, y voy subiendo, lo cual fue todo un trabajo, ir subiendo los bolsos y la mochila de a uno, parte por el peso. Y sí, algunos más pesados, otros menos pesados, pues de acuerdo al tamaño, ¿no? ¿Y la familia no preguntó de qué eran esos 15 bolsos? No, porque al entretecho ¿quién va a subir? No sube nadie, normalmente se hace, tengo una empleada en la casa. Lo dejé ahí, estuvo un buen tiempo. Primero tuve que contestar si aceptaba o no. Así que pensé toda la noche y a él me dijo también, no sé si lo dije en sede judicial, como promesa, que íbamos a hacer la plancha el día de mañana. O sea, estar tomando un trago en el Caribe. ¿No lo contó? ¿Al dinero? Sí. ¿Pero pasaron muchos de esos bolsos por allá, por el sur? Y cada viaje del avión, Daniel se llevaba un bolso de esos o 2 bolsos de esos. Te puede dar de 400 a 800 millones. ¿Solamente lo que Muñoz? Si sumara, si efectivamente fue un viaje por semana durante todos los años que él prestó funciones, te puede dar esa cifra. Si cada viaje en avión hubiese recogido lo que finalmente tuvo usted en su casa, podrían ser 800 millones de Tendría 96 millones al año, más o menos. Si Muñoz tenía 96 millones, podía llegar a tener, no sé, o a blanquear esa cantidad de dinero. ¿Cuánto podía blanquear Néstor Kirchner, que era su jefe, en el hipotético caso? Bueno, hay algunas personas que han dicho que hablaban de un PBI, no me parece razonable, pero entiendo que la cifra puede ser realmente escandalosa. Realmente no le encuentro una lógica. A veces pienso porque no es algo que se pudiera introducir. Yo creo que simplemente fue un acto de quitar dinero a empresarios a los cuales habría ayudado. Para mí es esa. A ver, es muy importante esto que acabas de escuchar. Víctor Manzanares dice que, según él, que a él le consta, por la cuenta que hacía, te recapitulo porque es muy importante esto. Muñoz en un momento quebró a Víctor Manzanares y le dijo, guárdame esta plata. Víctor Manzanares por un tiempo creyó que esa plata, los aproximadamente 30 millones de dólares que le dio Muñoz, era la única plata que tenía Muñoz. Pero pronto, vas a ver la segunda parte de la entrevista, entendió que era un barril sin fondo, dijo, esto es un barril sin fondo. Y empezó a hacer la cuenta, porque él es muy minucioso con los números, año por año. Entonces yo le pedí que calculara, según lo que le constaba a él, cuántos aviones bajaron, con cuántos bolsos, a cuántos se repartieron y con cuánto se quedó Muñoz. Y él hizo una cuenta que da 96 millones de dólares negros, sucios por año. ¿Voy de nuevo? 96 millones de dólares negros, sucios por año. Lo planteó Manzanares. 96 millones por año. La cuenta la hicimos juntos cuando estábamos ahí. Claro, sí, porque él anota todo, lleva todo un registro. Desde 2003 a 2015 dan más de 1.400 millones de dólares. La hipótesis de Manzanares, que está lejana a esa hipótesis que en algún momento se la adjudicó Farina, pero que después negó que era un PBI entero, es que Kirchner, por lo menos, la familia Kirchner por lo menos se llevó 1.400 millones de dólares
negros. Y lo que no puede responder, o no quiere responder Manzanares, es si la plata que acumuló Muñoz, los 200 millones de dólares, 200 millones de dólares. Sí, Aproximadamente, Aproximadamente, sí. 130 millones de dólares en inversiones en la Argentina y otros 70 en inversiones en Miami, en Estados Unidos, hasta se compró un departamento frente al Central Park. ¿Los había robado Muñoz o había sido la comisión que se llevó Muñoz y que eventualmente le dejó llevar Néstor Kirchner? Por ahí es la Sí, discusión. exactamente. Si la primera parte era la sinceridad, la segunda tiene que ver con esto. La precisión de Víctor Manzanares. Tal vez por eso el valor de su testimonio, porque es el arrepentido que más sabe, que más registros tenía, porque además era el contador de la familia Kirchner y de otros, como Daniel Muñoz, personajes muy importantes de Río Gallegos. Bueno, y acá hay otra cosa más importante todavía. ¿Cuál es el lugar que le adjudica Víctor Manzanares? ¿A Kirchner? ¿A Daniel Muñoz? ¿A Cristina Fernández de Kirchner? ¿A Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner? Es lo que interpreto por lo que dice, ¿eh? Mira, ahí está. Cristina no era parte, pero sabía, no podía ignorarlo, dice. ¿Qué es lo que yo interpreto que está diciendo Manzanares? Que Cristina veía todo. Que Cristina no podía ignorarlo. No la ubica o no la hace responsable. No la muestra llevando y trayendo bolsos. Eso sería no de ese modo. Hay que decirlo claramente. No la muestra Exacto. así. Bueno. ¿Cuál es el rol que le da Néstor Kirchner? Es claro, está muerto Kirchner, ¿no? Dice, Néstor era el mandante de Muñoz. Muñoz robaba plata. Yo le ayudaba a Muñoz a lavar plata. Por lo tanto, Muñoz hacía lo que le decía Kirchner y era el mandante. Toda la responsabilidad de Néstor Kirchner, el muerto. Y a Máximo Kirchner lo coloca en un lugar de persona muy activa. Ahora, yo te lo pongo en contexto porque es parte de lo que vos vas a ver en la segunda parte. En el lugar de una persona muy activa. Y a Florencia no. ¿Y por qué te digo esto? Porque uno de los grandes argumentos de Cristina Fernández de Kirchner para viajar a Cuba es que había un rumor muy fuerte que decía que en cualquier momento Florencia Kirchner iba a ser detenida. Y la verdad que ese rumor no lo escuchó nadie, ni fuera de Comodoro Pi, ni dentro de Comodoro Pi. Hay un tema con Víctor Manzanares que es, primero que es muy religioso. Ahora te vas a enterar por qué. Sí, una clave fundamental de su arrepentimiento, de su confesión, que me parece que resulta esta entrevista. Bueno, muy religioso. En segundo, porque Cristina le envía un mensaje a Manzanares y Manzanares le devuelve el mensaje. De hecho, cuando yo le pido, imagínese que esté Cristina ahí, mire la cámara y háblele a Cristina. Él le habla a Cristina, claramente. Y después, porque habla de su futuro, de la muerte, del miedo a que lo maten, de su familia, de su plan A, de su plan B, de su mazo de cartas, del naipe ganador, o de la última carta que le queda, si la guarda o no. Vale la pena mirar estos minutos. Manzanares rompe el silencio. Hoy, en La Cornisa, segunda parte. Hablemos del capítulo que podríamos titular, entre comillas, codicia. Y usted lo desarrollará. Capítulo 1, surge el expediente. Usted queriendo que continuara el contrato con los relats y Cristina no queriéndole bajar el precio en dólares. Claro. Capítulo 2, de codicia. Cristina diciéndole que lo único que le podía dar a usted era una oficina del registro automotor y al final no se la da. Y capítulo 3 de la codicia es no queriendo pagarle ni un viaje a Río Gallegos cuando usted sentía que le correspondía. Lo escucho. Bueno, yo comenté en sede judicial lo que ocurrió
Yo creo que fue como un premio por la acción que hice en el marco de la causa de enriquecimiento ilícito que llevó adelante el juez Ollarvide. Yo no cobré ningún tipo de honorarios, ni viáticos, viajé 11 veces. ¿No le pagaron los viajes? No, lo pagué de mi bolsillo. Jamás viatiqué, ni con Muñoz tampoco. ¿Lo maltrataban? ¿Cómo? ¿Lo maltrataban? ¿A mí? Néstor Kirchner jamás. Para él era Alejandrito. Me hablaba como cuando yo tenía 14, 15 años y él era el abogado de mi padre. Es más, por eso digo, siempre mi imagen era una imagen como de ser impoluta. Digamos, yo ensucié mis pies, ensucié mi conciencia y obré mal a partir de Muñoz. Pero sí entiendo que acompañé a los Kirchner en una función compleja, por la cantidad de denuncias que tenían, y entendió que pues, yo podía tener algún escenario como en el que terminé estando. ¿Y entonces le promete el registro? ¿Le promete un registro automotor? No, vamos a empezar antes. El doctor Kirchner, estamos en Olivos, reunidos con San Felice. ¿Año? Año del Mundial, 2010, antes de morirse, unos meses antes de morirse, digamos, julio. Salimos, mi memoria funciona como imágenes, como si fueran fotografías. Si usted me pregunta qué estábamos hablando los tres dentro de lo que se llama jefatura, que está la oficina de la presidenta, estaba la oficina de él, pero cuando fuimos caminando desde jefatura hacia la residencia de los presidentes, él me dice que había tomado una decisión en comprar el hotel de Ushuaia, que yo se lo había ofrecido un año antes, el Hotel 1810. Sí, un hotel de $500.000 y además otro 17 millones de dólares. Que ese era Sayas. Bueno, me ofrece administrarlos, manejarlos, y que yo iba a percibir una suma de $40.000 mensuales. Junto con la administración del Waldorf. No, controlar a San Felice en el Waldorf. Y San Felice me iba a controlar a mí en estos dos hoteles. ¿Usted cree que el Waldorf es de San Felice o era de Néstor Kirchner? ¿Por qué lo iba a controlar Néstor Kirchner a San Felice? A mí no me consta que sea de la familia Kirchner, pero creo que es de la familia Kirchner. Ok. Y después vamos ingresando a la casa. Estaba, recuerdo, uno entra a mano derecha y como una especie de living, que hay sillones, también están los secretarios. Recuerdo que estaba Amado Budo sentado, todavía no era... ¿Budú? Sí, no estaba como vicepresidente, estaba en el ANSES, o en el Ministerio de Economía. Sí. Y 2010. El 2010. Y me dice, cuando estábamos afuera en el camino, digamos, en el patio, que si hacía las cosas bien en Ushuaia, después me iba a dar toda la operación de Calafate. O sea, yo iba a manejar todos los hoteles de Calafate. ¿Usted le ofrecieron ser intendente de Río Gallegos y lo que sacara de los negocios espurios tenía que devolverlo al... Primero hay que ganar las elecciones, pero teóricamente era como correr con caballo ganador, que se podía ser intendente. ¿Pero qué le ofrecían? Que si le daban la intendencia usted tenía que entregar una parte del dinero obtenido de manera ilícita. Era una tercera parte para mí y 2/3 partes para San Felice y Rubio Ulloa. ¿Quién se lo ofreció? San Felice en su inmobiliaria, ahí en la avenida Kirchner 490. ¿Por qué dice que San Felice era López Rega de Néstor Kirchner? Porque yo creo que aprovechando la amistad que tenía, lograba tener ascendencia en él. Todos sabemos que los presidentes son personas solitarias, pese a que puedan tener contactos telefónicos y personales con miles y miles de personas, pero normalmente son personas solitarias, ¿no? Y San Felice era una persona que estaba todo tiempo con él, a veces él se había trasladado a vivir en Buenos Aires, y yo creo que era que decía que la rentabilidad de esos hoteles podía ser tanto, y realmente el Kirchner lo creía, y en función de eso exigía el valor del alquiler, medio en forma coercitiva, porque si vos les alquilás a empresarios que a su vez los tenés desde el otro lado del mostrador, claro, como contratados, por eso digo que para mí no es lavado de dinero, hay coerción y hay una obligación, y yo te digo lo que vos tenés que ganar con eso, lo que yo creo que vas a ganar, como si fuera una ganancia presunta. Usted dice que Néstor Kirchner coercionaba a los empresarios. Una manera de decirlo, o sea, a sus amigos. Y Cristina también. Cristina heredó todo este problema. Cristina heredó todo este problema, pero no se lo sacó de encima. Y no sé, habría que preguntarle a la doctora. ¿Y Máximo? Y Máximo también.
Pero ¿no dice que el rol de Máximo es muy activo después de la muerte de Néstor? Sí, obviamente. Y las cosas hay que conducirlas. Los contratos de alquiler hay que firmarlos, hay que cobrar, hay que mantener reuniones, y todo eso lo realizaba él. Todas las inversiones financieras con Banco Santa Cruz las manejaba él directamente. Algunas veces yo le hacía de puente al gerente general del banco para que Máximo lo reciba, y así se realizaban las conversaciones de plazos fijos y de algunos otros temas que yo no conozco, ¿no? Usted dijo que Fabián de Sousa había pagado $7 millones a los abogados para defender a todas las causas de corrupción. ¿Eso quiere decir que se defienden todos juntos? Eso fue, estábamos conversando los dos en el Zoom. ¿En la cárcel? Sí, estamos en el módulo 3, en el pabellón 7, y el IRIC. Y claro, yo tenía mi enojo con Beraldi. Entonces, él un poco como diciéndome que no tenía sentido enojarme con Beraldi y todo esto, que él aparte había pagado $7 millones para como que estuviéramos todos. Cosa que para mí no me constaba, porque el doctor Beraldi, cuando me llama a Río Gallegos para consultarme, o sea, para informar que estaba imputado, y él se ofrece a representarme y me dice ad honorem, porque sabe mi escala económica. Pero Beraldi efectivamente defiende a Cristina y a Cristóbal López, ¿no? A todos. ¿Por qué usted cambia a Beraldi por Herrera y por Baldini? ¿Por qué? Lo cambio primero por un defensor oficial. Luego, ¿pero por qué después? Porque a la salida de mi declaración indagatoria del 17 de diciembre del 2017, en el marco de la causa OTESUR, a Beraldi no le gustó algo que yo dije, quedó en ir a verme 2 días después a la cárcel, no va recién a los 9 días, o sea, al sábado siguiente, y medio que se molestó porque yo dije algo como que que esta vez me quería defender, como que en los sauces yo no me había defendido. Le voy a contar una anécdota más de Beraldi. Es detenido de Sousa, con quien realmente hice una muy buena relación, una persona muy sensible, muy bueno, y viene el celador y nos dice: de Sousa Manzanares, prepárese para abogado. Yo digo, qué raro, porque Baldini yo no lo tenía ni citado ni que él viniera. Entonces le pregunto, ¿qué abogado? Para saber por la duda, pues digo, lo único que falta es que sea Beraldi. Me dice Beraldi para los dos. Y digo, no, conmigo ni en pedo. Y cuando vuelve de Sousa de la reunión con el abogado, me trae un mensaje, hipotéticamente el abogado podrá decir que no lo dijo, yo le digo lo que me dijo de Sousa, que sí. Beraldi me mandó de ¿Cuál mensaje. era? Es medio grosero, si a usted no le molesta, o a su audiencia no le molesta, no. que la tenía más larga que yo. ¿Cómo? Que la tenía más larga que yo. ¿Qué me quiso decir? Es para pensar mucho, ¿no? Entonces, bueno, quizás el día de mañana me metan causas u operaciones como las que estamos viendo todos los días por los diarios, es muy probable. Si alguien me va a querer impugnar, seguramente algo va a hacer. Un hombre en su situación, para proteger a su familia, con miedo a que lo puedan matar o que le puedan... Con miedo no tengo, pero creo que es una posibilidad. Es una posibilidad, sí. ¿No tiene un resguardo, una carta, un naipe, una última guardado? ¿Por qué se ríe? No, porque me hizo acordar a mi padre. Mi padre siempre me decía que hay que tener un as guardado en la manga. ¿Y usted tiene un as en la manga? No es una pregunta que se la desee contestar. Una de las posibilidades después que terminen los juicios orales es que usted pueda quedar en libertad. ¿Es cierto que pensó en cambiarse la identidad e irse a vivir a otro lugar del mundo, bien lejano? Yo tengo un gran arraigo en Santa Cruz y mi esposa más todavía. Es muy difícil para alguien que haya cometido... Lo lógico sería que yo no hubiera cometido delitos. Eso sería lo lógico. Porque la persona sin arraigo, sin una posición social, sin una posición económica, lo lógico y lo normal es que no cometa delitos. Entonces, lo más saludable para mí sería una extracción con otra identidad, que sería lo más seguro. Porque yo enemigos puedo tener mucho a partir de mis declaraciones. Muchas personas. Pero es una posibilidad que la quiero tener como un plan B. Mi plan A es irme a vivir con Río Gallegos y asumir los riesgos de vida que tenga que asumir. Okay. Si me matan, me maten. Si no me matan, no me maten. No es algo que me quieta. ¿Hubiera sido más fácil para usted
decir que no si venía un narco y le ofrecía ser parte de un negocio? Desde el primer día que entré a Marcos Paz, entré a analizarme a mí mismo, entenderme qué había pasado en mí. Y yo digo, bueno, la tentación fue los bolsos de Muñoz ese día, el imaginarme gozar de todos los beneficios de una riqueza no producto del esfuerzo humano, sino del latrocinio o de la cleptocracia, como la quieramos denominar. Y eso significa que superó la primera barrera que tenemos todos los hombres, que es la barrera de nuestra propia moral. Pero hay una barrera, la siguiente. Si la moral la voltean, tiene que quedar la del temor. El temor a ir preso. El temor que significa vivir en una sociedad organizada, donde tenemos leyes que nos regulan y que justamente establecen penalidades y que las tenemos que conocer para que obremos bien. Si ¿Y por qué no tuvo ese temor? Majul, políticos. Los políticos son una casta que tienen todo permitido. Para los que puedan decir que usted es un falso arrepentido, ¿qué le diría? Mire, yo creo que todavía no empezaron los ataques hacia mi persona solamente por haber hecho la declaración de arrepentido. Va a haber ataques. Los espero, sinceramente los espero. Es lindo confrontar y tener dignos adversarios. Sentí que tenía que dar una respuesta coherente, ética y moral hacia la comunidad y hacia mí mismo. Y quiero pagar mi deuda con la sociedad. Ya le digo, no pienso, mis abogados quieren que presente, ya le dije, bajo ningún concepto quiero que me presenten ningún pedido de excarcelación. Para estar acá en Buenos Aires solo, prefiero seguir en la cárcel pagando mi deuda. Imagínese que usted la tiene acá, que lo está mirando desde su cámara a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué se ríe? No, está bien. ¿Qué le diría a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Ahí la tiene, mire. La voy a mirar seguramente en el juicio, cuando comience el juicio de los sauces. Ella me mandó un mensaje con un amigo a través de un secretario de ella, de Río Gallegos. Un amigo me venía a ver a la cárcel hace diciembre del año pasado. Que ella no estaba enojada conmigo. Yo le dije, doctora, lo único que falta es que usted esté enojada conmigo. O sea, que usted pensara que yo... Piense que usted está enojado conmigo, imposible. Si alguien tenía que estar enojado, en todo caso sería yo y no estoy enojado. Puedo estar dolido. Yo, miren... ¿Dolido por qué? Dolido por el abandono, dolido por toda esa situación que creo que todo el daño colateral, lo mínimo tendría que yo haber sido cubierto por ellos. Lo mínimo. ¿Cubierto en qué sentido? Primero económicamente. Después, en la parte afectiva, haberme ido a visitar. Han ido a visitarme diputados de su espacio político. Y Máximo tampoco me fue a visitar. ¿Ese abandono cuánto tuvo que ver con su arrepentimiento, con su confesión? Quiero decir algo que tiene que ver también con el arrepentimiento, que es la parte humana, digamos, humana y religiosa. Nosotros tenemos 10 mandamientos que nos dio Moisés, pero tenemos un mandamiento más que nos dio Jesús, y que es amar al prójimo como a ti mismo. Y es el mandamiento más difícil, porque no es que vos vas a amar con los que te llevas bien. Yo tengo que amar a aquel con el que no me lleve bien, aquel que me haya ofendido. Y entonces yo a la doctora puedo decirle que me puede haber ofendido, pero que yo igual le profeso amor en el sentido cristiano. Le profeso amor a Cristina, a la doctora, en el sentido cristiano, de alguna manera la perdono. Cuando volvamos en un segundito, en unos segunditos, vas a escuchar y ver una anécdota de un barco. Manzanares pensó, porque fue a la Quinta de Olivos, habló con la expresidenta, ¿verdad?, que era un barco de un arquitecto, Gripo. Hasta que habló con Muñoz y le dijo, Polo, por Alejandro Manzanares, esa plata para el barco la llevé yo al astillero. ¿Querés ver el barco? Dentro de un ratito te lo muestro. Es un barco de lujo, espectacular, único en la Patagonia. Polo le dijo, esa plata la llevé yo, dijo Daniel Muñoz. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel, los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos,
Vinos con Ángel. Manzanares, ¿puede contar la anécdota de Gripo que pasó en la Quinta de Olivos? Sí, bueno, lo comenté también en la sede judicial. El tema fue así: la doctora Cristina me llama a Río Gallegos pidiéndome que venga a Buenos Aires. Cada vez que no me decía específicamente para qué. Lo que sí yo tenía que traer es una planilla tal cual la que se sacó de mi caja fuerte cuando fue allanada. Una planilla de ingresos y egresos. Excel, no, es un Excel, están todas las cuentas bancarias y los saldos. Y plazos fijos en dólares o tenencias en dólares. En ese momento no había tenencia en dólares físicos. Yo pensé que venía para algo más de lo que realmente fui. Me pidió que estuviera a las 9 de la noche. Yo fui como siempre con anticipación, llegué a las 8. Esperé ahí en esos sillones que había antes, donde estaba el televisor en la época del Mundial. Esperé ahí y fueron llegando otras personas cercanas a la presidenta, a la expresidenta. Entre otros Gripo. Entre otros Gripo. El arquitecto Gripo. Bueno, le cuento una anécdota. Viene un mozo a ofrecernos la cena que íbamos a comer entre 3 opciones. Entonces cuando me preguntan a mí, yo le digo al mozo, mire, no estoy invitado a cenar. Si me invitan, después le digo, pero me parecía un poco caradura de mi parte autoinvitarme. Por la hora que era, me parecía razonable que fuera a ser invitado, más que los conocía a todos, y de los que estaban era contador de 2. Digamos, había 3 invitados. De los 3, 2 soy también contador de ellos, podía sentirse, no era de Gripo, pero de los otros 2 sí, podía ser razonable que fuera invitado a cenar. ¿Quiénes eran los otros 2? El doctor Zanini y Romina Mercado. Entonces, bueno, llega la doctora sobre las 9:30 de la noche. Vendría de la Casa Rosada. Entonces cuando me ve, me saluda y se va hacia inmediatamente hay una puerta que da a un despacho de muchísimos sillones, un salón de reuniones. Ingresamos, pero ahí nomás de ingresar, vamos a ponerle a medio metro, 1 metro de la puerta, parados, sin invitarme a sentarme, me pide si traje que yo era religioso, la hoja, el listado de cuentas. Lo mira. Y yo pensando, bueno, íbamos a tratar algún otro tema, me hace venir de Río Gallegos, con un pasaje y me lo pago yo. Me dice, bueno, gracias Alejandro, tenés quien... Si tengo movilidad para volverme. Pues obviamente él no está invitado a cenar. 9:30 de la noche. Volver de Olivos hasta Ecuador y Santa Fe, que es el departamento de mi suegro. Un garrón. Y le digo, no, entonces le dice a Mariano, uno de sus secretarios, Mariano, pedí un auto de la custodia para que me lleve. Pasan los 3 invitados en forma muy orondos y yo me voy. En el momento que estuvimos sentados los 3, en el momento ese que yo relataba del mozo, Gripo tenía un iPad y me muestra las fotos de su barco, realmente hermoso. Todo, y me contaba todo el esfuerzo que le significó construirlo. Y entonces al otro día, bueno, me voy al departamento, llegué como a las 10:30 de la noche, ya sin ganas de cenar ni nada, me fui derecho a dormir. Y al día siguiente me fui a verlo a Muñoz, como hacía todos los viajes. O sea, primero a ver a Cristina y después verlo a Daniel. Salvo los viajes que no era llamado por Cristina, iba directamente a verlo a Muñoz. Fue allá en Rivera. Y entonces le cuento esta anécdota del barco y del barco, qué bien Gripo, qué sé yo, que esto, que el otro. Y entonces se ríe Daniel, me dice, Polo, como siempre, no es que sea ingenuo, yo creo en la gente. Si usted me dice algo, no tengo por qué querer que me miente. ¿Y qué le dice Muñoz? Me dice, yo llevaba la plata al astillero. ¿Qué significa eso? Y que iba a pagarlo. ¿Y de dónde sacaron la plata? Claro. Y él no era de él, si no me lo hubiera dicho. De sus mandantes. Por eso digo, a mí el sobreseimiento de Ercolini en el complejo Los Sauces Casa Patagónica me parece irritante. Y que el fiscal Policita no lo haya apelado. Porque si es el fiscal y no lo apeló, es irritante. ¿Y sabe por qué? Porque ese proyecto era inviable sin un barco. Le voy a explicar. ¿Que los sauces eran inviables sin duda? Los Sauces Casa Patagónica es la gema del doctor Kirchner, o era su gema. El Hotel Los Sauces. Mire, si usted es el presidente, no sé, del Bank of America, o del Chase Manhattan Bank, y viaja a Patagonia, ¿para qué?
¿A qué va Santa Cruz? ¿A qué va Calafate? ¿Qué quiere ser en Calafate? Dígame. Sí, sí, sí. Ver el Perito Moreno. Ver el Perito Moreno, porque si Sí. no, ¿para qué vas a ir? Bueno, vas, te alojás en el hotel más exclusivo que tiene Calafate, personalizado, un hotel boutique. Tenés que ir a ver el glaciar Perito Moreno el día siguiente. Si eso es, bueno, te vas, obviamente en transporte, que podrás elegir colectivos que te lleven o un remis. Si sos el presidente del Chase o del Banco of America, ¿te subís? ¿Quién te conoce? Nadie. ¿Te conoce al presidente de algún banco internacional? ¿Pero No. dónde quiere llegar, Víctor? Que no lo entiendo. Que las personas para las que estaba dirigido ese, para el target que estaba dirigido ese... ¿El barco de Gripo? No el barco Gripo, Ah. el complejo. No se podían subir jamás ni a la lancha Serac, ni a la Upsala, ni ninguna de las lanchas Fernández Campbell. A lanchas colectivos no. El doctor Kirchner me dijo una vez que él ahí pensaba, él se imaginaba el día que ya no fuera presidente. Haciendo conferencias. Dando conferencias, viajando por el mundo y también dando conferencias y recibiendo ahí, a los pies de su casa, usted imagínese la imagen, imagínese, sería muy interesante, ¿no? Él en su casa de anfitrión, un desnivel que da el mismo césped y en el bajo el complejo. Y sabe que ahí tiene a sus invitados, que podría ser, no sé, un expresidente de Estados Unidos, un expresidente de España, dignatarios y personas importantes. Bueno, esas personas no pueden subir a una lancha colectiva. Poder pueden, pero no lo van a hacer. Entiendo, tiene que subir al barco de Entonces, Gripo. para Muy ir bien. a estar en un hotel y no poder ir a ver al glaciar, no tiene sentido. Por eso yo creo que el barco complementa, es una interpretación.